Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 9. Segunda Timoteo capítulo 4, verso 9, por favor. La Biblia dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Cretense fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el caldelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que por todos los gentiles oyese. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo, Erasmo que se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. El apóstol Pablo sabe que ni aún él, siendo el gran apóstol, puede llegar a ministrar, puede llegar a servir solo. Él tenía un equipo de trabajo y aquí se menciona algunos que formaban parte de ese ministerio. Cuando una iglesia quiere cumplir el propósito de Dios, ese es el tema de 2 Timoteo, debe llegar a darse cuenta que la labor de todos es importante. El apóstol Pablo registra lo que hemos leído en este momento. Son sus últimas palabras. Es su epitafio, es lo que él está diciendo, registrado en las Escrituras, lo último que él dijo antes de partir a la presencia del Señor. Así es que debemos recordar que esta carta segunda a Timoteo son sus últimas palabras, y lo que acabamos de leer es lo último que él llegó a escribir. Por ese motivo, llega a ser importante la visita de aquel que va a tomar el mando, que le va a reemplazar. Timoteo es esa persona. Así es que por eso en el verso 9 dice: procura venir pronto a verme, procura venir pronto a verme. No es una petición, es una orden. Procura es un imperativo. Pablo le está ordenando a Timoteo para que él venga a verle pronto. Timoteo es una persona, es un buen pastor, y según la cita que usted ve en pantalla ahí en Filipenses 2, este hombre, Timoteo, es una persona que es de buen ánimo, y ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Él veía a una persona, Pablo veía a Timoteo, una persona con la que se identificó, del mismo ánimo, con la misma pasión, con el mismo entusiasmo.
Y ya que Pablo está saliendo de escena, ahora Timoteo es el que debe tomar el liderazgo en el servicio que ahora le va a pertenecer a él. Y por eso necesita venir pronto, para que todos los detalles, para que él se quede a cargo, puedan conversarlos y discutirlos. Y aquí le da algunos detalles de la obra y le dice dónde están algunos de estos servidores, en qué sitios se encuentran para continuar con la labor que Pablo estaba llevando a cabo. El verso 10 nos muestra a nosotros varias razones de por qué es importante que Timoteo venga. El verso 10 dice, porque Demas me ha desamparado. Nosotros sabemos que Demas era considerado una persona, un buen colaborador, al mismo nivel de Lucas, según Colosenses 4, al mismo nivel de Marcos, Aristarco, según Filemón 24. Era una persona que había servido al Señor. Empezó bien, se involucró mucho en el servicio al Señor, pero en el proceso algo sucedió que Demas toma la decisión de desamparar a Pablo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Observe la palabra que utiliza Pablo, me ha desamparado. No dice se fue, me ha desamparado. Así es que algo del efecto de esta decisión, donde un servidor leal como Demas llega a tomar y llega a abandonar la obra del Señor porque llega a amar al mundo, llegó a ser la primera causa por la cual Pablo menciona que Timoteo debe llegar pronto a visitarle. Ven pronto a verme. ¿Por qué? Porque Demas me ha desamparado. En el servicio al Señor, nosotros debemos saber que hay amigos que van a servir a nuestro lado con pasión, con entusiasmo. Pero debemos saber también que van a haber otros que, aunque estén sirviendo con nosotros, en algún momento pueden perder el rumbo, pueden llegar a apartarse del Señor. Cuando nosotros leemos la cita de Primera de Juan 2:15 allí en la pantalla, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, no es creyente. Eso dice el texto. Así es que algunos han puesto en duda la fe de Demas. ¿Es un creyente que se apartó del Señor? ¿O es una persona que nunca fue creyente porque ha llegado a amar al mundo? No lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Demas empezó bien. Empezó bien su servicio al Señor, era un buen colaborador en el ministerio de Pablo y en algún punto él llegó a amar tanto al mundo, el mundo le atrajo tanto que abandonó el servicio al Señor. ¿Te identificas con él? ¿Te identificas con Demas? En tu vida espiritual tú puedes darte cuenta que estás dando ciertos pasos que te están alejando del Señor. El alejarse del Señor no ocurre generalmente en un día. No es que de pronto estamos bien espiritualmente y nos levantamos un día y no quiero saber nada más y me voy al mundo. Lo que pasa regularmente es que es un proceso donde nosotros vamos dando pasos y vamos descuidando nuestra vida espiritual al punto de que el mundo y sus ofrecimientos y sus prioridades y su forma de pensar se han convertido en cosas más importantes, nos parecemos al mundo y finalmente nos alejamos de Dios. Un colaborador, Demas, y según el término
me ha desamparado, parece que causó bastante dolor, bastante efecto en la vida de Pablo, que le pone como la primera razón de 4 razones, la primera razón de por qué Timoteo debe venir pronto a ver a Pablo. El verso 21 nos dice: procura venir antes del invierno. Y esa es una razón importante, porque en el invierno los viajes escaseaban, viajes en barco, que es lo que Timoteo necesitaba para ir a la prisión allá en Roma. Así es que Timoteo debía apresurarse para poder viajar en una temporada donde él pudiera hacerlo sin ningún problema. Timoteo necesitaba ir donde Pablo, porque Demas le había desamparado. También porque Crescente se había ido a Galacia y Tito a Dalmacia, según el verso 10. Estos no se fueron allá porque estaban mal. Estos se fueron a Crescente, se fue a Galacia y Tito se fue a Dalmacia porque era el lugar donde ellos servían. Y el servicio continuaba y la vida seguía. Y estas personas regresaron a esos sitios y continuaban sirviendo al Señor, pero el hecho de que ya no estuvieran presentes con Pablo causó un efecto de dolor también. No estaban haciendo mal estos dos, pero el servicio sigue, la vida sigue. Y eso significaba que ellos no podían estar presentes allí en Roma. Y según el texto, solo Lucas estaba conmigo. ¿Observas las causas por las que Pablo necesita que Timoteo vaya rápido a verlo? Solo Lucas, el médico amado, un buen colaborador, una persona muy involucrada en las cosas del Señor. Y en el libro de los Hechos nosotros observamos cuánto trabajo hizo este hombre, Lucas, por el servicio a Dios. Era un compañero que estaba allí. Timoteo debía venir urgentemente donde Pablo y debía traer ciertas cosas. El verso 11 empieza diciendo: no solo Lucas está conmigo. Observa la primera cosa que debía traer, la primera persona. Toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Si has leído con cuidado el libro de los Hechos, vas a saber que este Marcos aparece en el primer viaje misionero que Pablo realiza. Y Pablo y Bernabé le llevan a Marcos, un joven, le llevan a Marcos para que ayude en el trabajo misionero. Cuando el viaje llega a cruzar, llega a salir de todo el área de Jerusalén, de Judea, perdón, de toda Palestina, y entra a las ciudades de los gentiles. Esa es la razón por la que Marcos dice: hasta aquí les acompañé yo y yo no sigo el camino con ustedes. Marcos, por cobardía, por falta de compromiso, abandona el primer viaje misionero. En el segundo viaje misionero, Bernabé quiere darle una segunda oportunidad a Marcos y le dice: llevémosle, Pablo, llevemos a Marcos. Pablo dice: no, a un cobarde, a una persona no comprometida, no vamos a llevarle. Los años pasan, Marcos madura, crece, y ahora que ya está listo, observa cómo Pablo le extiende la segunda oportunidad para que Marcos pueda involucrarse en el servicio. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Qué tremendo ejemplo.
donde Pablo le da una segunda oportunidad a Marcos, donde falló, se equivocó, pero ha crecido, ha mejorado, ha llegado a comprometerse ahora con la vida cristiana, y a través de la influencia de Bernabé y a través de la influencia de Pedro, Marcos ha llegado a crecer y ahora está listo, y ahora Pablo le extiende una segunda oportunidad para que venga. ¿Qué debes traer, Timoteo? Debes traer a Marcos porque me es útil para el ministerio. Luego dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, verso 13, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. Trae el abrigo, eso es capote, trae el abrigo grueso. ¿Tú imaginas tener que pedir a una persona que va a realizar un viaje extenso en barco desde donde está Timoteo hasta la prisión de Roma, tener que pedirle que traiga un abrigo porque está a punto de llegar el invierno y Pablo necesita en esa prisión tener un abrigo grueso para poder cubrirse? ¿Puedes imaginar la necesidad económica por la que tiene Pablo? Que no tiene los recursos suficientes para pedir a alguien de ahí de Roma, ¿sabes qué? Anda y compra un abrigo, lo necesito. No tener los recursos suficientes y tener que pedir a alguien que viene de muy lejos que traiga un abrigo. ¿Imaginas la falta de recursos? Nosotros debemos ser cuidadosos para que no seamos nosotros, nuestra falta de fidelidad con nuestros misioneros, que ellos lleguen a encontrarse en urgencias, en cosas tan básicas, en cosas que a los otros puede sobrarnos. Puedes tú en tu casa tener 10, 20 abrigos y saber que el misionero no tiene lo suficiente para cubrir sus necesidades porque nosotros no hemos puesto como prioridad el apoyo a ellos. ¡Qué tremendo! ¿Observas que Pablo no se queja? Está dispuesto a pagar el precio por servir al Señor. Cuando nosotros nos involucramos en el servicio dentro de una iglesia, este tipo de cosas no son dificultades, no son problemas. Pero más para misioneros que salen de una iglesia y van a otros lugares y van a otros sitios, a veces a ellos les toca la parte financiera, es complicada. Y ni siquiera un abrigo para cubrirse. Qué tremendo. Timoteo, trae los libros y mayormente los pergaminos. Observas un hombre que está a pocos días de partir a la presencia del Señor. Yo quiero seguir leyendo. Y especialmente quiero leer los pergaminos, la palabra de Dios. No tenían la facilidad que nosotros tenemos de tener una Biblia completa. Estaba en el proceso de escritura el Nuevo Testamento. No tenía Pablo la facilidad de tener en el celular una Biblia y con muchas versiones para leerla. Y cuando nosotros vemos a una persona que está por morir, como Pablo, y tiene entusiasmo, tiene pasión, tiene compromiso de continuar leyendo y continuar leyendo la palabra, eso debería avergonzar a aquellos que no tienen esa pasión. Y siempre están poniendo pretextos para no leer la palabra de Dios porque están sumamente ocupados. Este hombre aún, hasta el final de sus vidas, de su vida, él quiere seguir teniendo contacto con la palabra de Dios. Trae los libros.
especialmente los pergaminos. Qué tremendo ejemplo del apóstol Pablo. Pablo ha mencionado una lista de amigos. El uno está en Galacia, el otro en Dalmacia, el otro está en otro sitio, gente involucrada en el servicio, en el servicio al Señor. Pero sabes, cuando un creyente sirve al Señor, no solo tiene amigos que por su servicio le motivan a seguir adelante, y tiene gente que puede mirar y decir, aquí hay servidores y yo quiero continuar sirviendo al Señor, motivarnos porque otros sirven al Señor. En el servicio al Señor también hay enemigos. Y los versos 14 y 15 nos dicen eso. Observa. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Un incrédulo cuyo trabajo por ser calderero era un artesano del cobre, se había opuesto al cristianismo. Parece ser que es incrédulo. El contexto parece apoyar esa idea. Una persona que está en contra. Y puede ser que en tu vida tú tienes a una persona que no conoce del Señor. Puede ser alguien cercano, puede ser tu padre, tu madre, puede ser alguien cercano a ti, que tú tienes el deseo de servir al Señor y observas la oposición de alguien incrédulo que no quiere que te involucres en el servicio a Él. Pero sabes, a veces la oposición no solo viene de gente incrédula. Observa verso 16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. ¿Observas? Todos me han desamparado. Un grupo anónimo de infieles, donde en esa primera defensa, un momento crítico en la vida de Pablo, todos estos le abandonaron. Así es que en nuestro servicio, en contra de nuestro servicio al Señor, nosotros podemos ver gente incrédula que se oponga, pero también podemos observar personas creyentes infieles que por su infidelidad causan daño al servicio que tú y yo queremos dar al Señor. ¿Observas? Si tú eres un creyente infiel, si tú eres un creyente no involucrado en las cosas del Señor, si una marca en nuestra vida es la infidelidad, ese detalle no solo afecta nuestra vida, afecta la obra del Señor, afecta a otros que sí quieren, que sí están involucrados en el servicio al Señor. Así es que nosotros no podemos llegar a ser como Alejandro, abiertamente opuestos al cristianismo, abiertamente opuestos a que un hermano se involucre, a que un hijo invierta tiempo en el servicio al Señor, o a que una esposa se involucre en el Señor. Nuestra sola infidelidad a Dios, nuestro pobre involucramiento en el servicio al Señor, daña la obra de Dios. ¿Estás involucrado en el servicio al Señor en esta iglesia? Tu falta de involucramiento daña esta iglesia. ¿Observas? ¿Observas el efecto?
en mi primera defensa. Dice primera defensa, primera apología, porque en un sistema jurídico como el romano, las personas tenían la posibilidad de tener dos defensas públicas, donde a través de esas defensas públicas ellos podían argumentar de por qué son inocentes y por qué deben dejarles salir de prisión. En ese momento crítico, donde Pablo se presenta a su primera defensa y da todas las pruebas de descargo para que le dejen en libertad, todos me desampararon. Qué tremendo. Qué tremenda que la infidelidad de creyentes pueda causar un daño a la obra del Señor. Así es que nunca debemos llegar nosotros a pensar que es mi vida, yo hago lo que quiero, nadie debe meterse, a mí no me interesa involucrarme en el servicio al Señor, a mí no me interesa involucrarme en la iglesia, yo tengo mi propia agenda, yo tengo mis propias ocupaciones, mis propias cosas, observa. ¿Cómo afectó al servicio del apóstol Pablo todos estos que le desampararon? Finalmente Pablo tuvo un corazón de perdón. No le sea tomado en cuenta. Amigos en el servicio, enemigos como Alejandro, enemigos sin esa etiqueta de enemigos, simplemente gente infiel que por su infidelidad afecta la obra del Señor. Y el mejor amigo que podemos tener en el servicio. Verso 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que por todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El gran amigo. ¿Observas? Así es que en mayor o menor medida, todos los que estamos involucrados en el servicio al Señor, vamos a llegar a experimentar el ánimo de ver a otros con pasión, con entusiasmo, con fervor, con entrega, servir al Señor. Y vamos a animarnos unos a otros y ver que el trabajo de servicio, la entrega, no solo beneficia al ministerio en el que está, sino otros que están en ese ministerio o fuera de ese ministerio. Al ver tu servicio, somos animados y somos motivados a continuar adelante sirviendo al Señor. Pero no nos olvidemos que también hay enemigos, que también hay gente que se opone. Y a veces esa oposición viene de creyentes que no tienen el mismo nivel de crecimiento, el mismo nivel de fidelidad, y no van a entender tu pasión, tu entusiasmo, tu entrega para servir al Señor, y les va a parecer absurdo que tú inviertas tiempo, inviertas pasión para servir al Señor a través de esta iglesia. Y a veces los enemigos están sentados a nuestro lado. Y esa propia inmadurez cristiana a veces es lo que causa
una influencia negativa en nuestro servicio. La infidelidad de otros. Y en ese mix de amigos, enemigos, gente infiel y todo eso, nosotros debemos involucrar a Dios. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y podemos experimentar cosas difíciles en el ministerio y no debemos olvidar que el Señor está a nuestro lado. Y en esos momentos complicados en el servicio, donde a veces todos los infieles le abandonaron a Pablo, el Señor estuvo a mi lado. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? ¿Te diste cuenta del detalle en el 17? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. ¿Para qué? Para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. ¿Qué le preocupaba a Pablo? Cumplir su ministerio. El ministerio de llevar el mensaje a los gentiles. Eso le había dicho Dios en Hechos 9. Él no menciona aquí, me hace falta esto, me hace falta lo otro, me hace falta esto, me duele esto. Observa su enfoque, nunca lo perdió. Nunca perdió el propósito claro que tenía en su vida. Así es que aún en los momentos difíciles, él sabía lo que debía hacer con su vida espiritual. Y aún todos estos infieles que le habían desamparado, no iban a sacarle del rumbo. Hermano, eso es importante. Porque lo que sucede en nuestra naturaleza es el hecho de que nosotros, cuando tenemos dificultades en nuestro servicio, lo más fácil es salir del servicio. ¿Observas que Pablo no hace eso? ¿Has considerado la alternativa de abandonar el servicio a Dios porque las cosas en el servicio son difíciles? ¿Por cualquier cosa? ¿Por cualquier persona? Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Los problemas y las dificultades van a estar allí. Y puede ser que tengas un Alejandro en tu vida que sea un problema en tu vida y en tu servicio al Señor. Puede ser que hay hermanos infieles que están afectando tu ministerio. Apóyate en Dios, enfócate en Él y continúa adelante hasta el final cumpliendo tu ministerio, cumpliendo tu servicio. Pablo recuerda a viejos amigos. Verso 19. Saluda a Prisca. Prisca es el diminutivo de Priscila. Saluda a Priscila y a Aquila, una pareja de esposos sirviendo al Señor. Hace años empezaron a servir al Señor junto a Pablo. Y a la casa de Onesíforo. Erasmo se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Amigos de años que Pablo había conocido muy al principio de su vida espiritual, de su servicio al Señor. Y él les recuerda a ellos en este momento. Luego menciona a nuevos amigos. Amigos que había hecho Pablo en su última etapa de ministerio. Verso 21. Procura venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Son creyentes que llegaron a ser creyentes por el ministerio de Pablo allí en la cárcel, preso,
sin poder salir, pero su influencia fue tal que se levantó un grupo de creyentes y aquí Pablo manda saludos de ellos a Timoteo. ¿Observas? En nuestro servicio al Señor, nosotros debemos recordar que llegaremos a tener amigos de años donde por mucho tiempo seguimos sirviendo al Señor. Nuevos amigos se levantarán, llegarán otros creyentes que ponen su fe y empiezan a servir al Señor. Habrá algunos enemigos con los que tengamos que batallar, que no tienen el mismo deseo ni entienden por qué nosotros servimos al Señor. Algunos de ellos muy cercanos, algunos no creyentes como Alejandro, opuesto al cristianismo. Algún papá, alguna mamá que no entiende por qué tú como hijo vienes a la iglesia y te involucras más. Algún esposo incrédulo que no entiende por qué tú, mujer, quieres servir al Señor. Alguna esposa incrédula que no entiende por qué tú, como esposo, quieres involucrarte en el servicio. Gente que se opone. O gente que por su propia infidelidad a Dios es una piedra en el zapato para tu servicio al Señor. Alguien que siendo creyente, pero que no ha crecido al mismo nivel espiritual y de compromiso que tú tienes. Y por eso no entiende. No entiende por qué dedicar tiempo, por qué dedicar horas, por qué visitar, por qué discipular, por qué involucrarse en un ministerio. En nuestro servicio al Señor nosotros tendremos amigos, tendremos enemigos, tendremos gente infiel que no entiende y que causa daño a la obra y a tu ministerio específico. Y debemos recordar que en ese grupo de amigos, enemigos, infieles, el mejor amigo es el Señor. Y Él debe estar, por supuesto, involucrado en ese grupo. En Él nos apoyamos y por Él seguimos adelante. ¿Y por qué cuando lo más fácil sería abandonar el servicio como otros lo hacen? Nosotros necesitamos hacer lo que Pablo hizo. El Señor me ayuda. Yo voy a seguir predicando el evangelio a los gentiles. Ese es mi ministerio. Y no importa si hay enemigos, no importa si hay gente infiel, no importa si hay influencia negativa, no importa si no tengo ni siquiera un abrigo para cubrirme. No importa eso. Yo estoy comprometido con mi Señor, me estoy apoyando en Él, estoy confiando en Él. Voy a seguir adelante hasta el final sirviendo al Señor, aun cuando las cosas se pongan difíciles, porque para esto estoy aquí. Qué tremendo. Qué tremendo ejemplo y testimonio de alguien que ha servido al Señor. Termina diciendo en el 22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros, amén. De la misma forma que empezó refiriéndose a la gracia, ahora termina la carta mencionando la gracia.
Porque en el servicio al Señor, cuando experimentamos el rigor y la parte negativa del servicio, lo que tiene que ver con enemigos, con mal ejemplo de gente infiel, que en vez de empujarnos, en vez de animarnos, su pobre involucramiento y su pobre apoyo no nos ayuda en nada. Él recordó que el servicio al Señor no se trata de un esfuerzo personal. La gracia que nos salvó, es la misma gracia que tú y yo necesitamos cada día para seguir adelante. Esa misma gracia, esa misma cobertura, esa misma ayuda del Señor que tú y yo necesitamos para seguir adelante cumpliendo el propósito y el servicio, el ministerio que Él nos ha dado hasta el final, así como Pablo, que está registrando sus últimas palabras antes de partir a la presencia del Señor, debería ser la forma en la que nosotros terminamos nuestra vida. No abandonando el barco como Demas, sino seguir hasta el final. Así se vive, así se muere. ¿Observas? Una vida enfocada en servir a Dios. Y no importa cuán complicado se vuelva y cuántos enemigos haya y cuánta gente infiel se aparezca y sean de mala influencia para nosotros, comprometidos a servir al Señor hasta el final. Hasta el final. Esa es la mejor forma de vivir. Ese es el mejor legado. Esa es la mejor forma de despedirse de este mundo y pasar a la presencia de Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el ejemplo de vida que nos da Pablo. Cumplir el propósito que tú tienes. Y él no iba a dejar que nada le lleve a desistir de ese propósito. Ni enemigos, ni gente infiel, ni estando en la cárcel, ni el no tener lo básico, un abrigo. Nada le iba a hacer renunciar. Iba a cumplir su ministerio. Ayúdanos, Señor, a seguir su ejemplo, a ser fieles hasta el final. Yo te ruego por aquellos creyentes que están comprometidos con el servicio a ti. Yo te pido que tengan el compromiso de servirte hasta el final. Te ruego por los momentos difíciles, por los enemigos, por las complicaciones. Que en esos momentos recordemos
que tú estás con nosotros. Padre, te ruego por aquellos que no han decidido todavía servirte, que tú obres en su vida. Y que les ayudes a involucrarse. Te ruego, Padre, por aquellos que están dando pasos para alejarse, como Demas, un colaborador que empezó bien, y empezó a tomar pasos sutiles que le llevaron al mundo. Y finalmente se alejó. Yo ruego, Padre, que aquellos creyentes tú les ayudes a darse cuenta que están dando pasos alejándose de ti, empezando a descuidar cosas básicas, alejándose de la lectura de la Biblia, de la oración, de ir a la iglesia. Yo ruego que les ayudes a volver. Pido tu bendición, Señor, en la aplicación de tu palabra en nuestra vida. Mientras usted continúa orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano. Con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana con nosotros? Padre Celestial, estamos aquí tus hijos. Ayúdanos, Señor, a recordar que nos has llamado con un propósito. Nos salvaste, nos creaste con el propósito de tu nombre glorificar. Ayúdanos a hacerlo por toda la vida, Señor. En los momentos fáciles de servirte y en los momentos difíciles. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.